Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Y si veo que es la posibilidad de despejar los caminos del golpismo y de la utilización de la Asamblea Nacional, yo mismo la activaría si el pueblo me acompaña. El presidente Nicolás Maduro evaluará propuesta de recortar el periodo de la Asamblea Nacional a 60 días. Fue aprobada en segunda discusión la ley de reforma parcial del Tribunal Supremo de Justicia. Concecomercio exhortó al gobierno a tomar medidas para solventar los problemas de producción en el país. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Amigos televidentes, tengan todos muy buenas noches. Amigos televidentes, bienvenidos. Nos acompaña Madeleine González, nuestra intérprete de señas, con las informaciones más destacadas del día. Al menos 6 cuerpos policiales y militares buscan recapturar a los 35 evadidos del retén de Cabimas, en el estado Zulia. Los evadidos estaban en el pabellón B, abrieron un boquete y sometieron a los policías que custodiaban el retén. Se fugaron y dispersaron en cuestión de minutos. Policías municipales del estado Zulia, 6CPC, Guardia Nacional y SEBIN cerraron los accesos de la ciudad de Cabimas para evitar que se vayan a otros estados del país. Afortunadamente solo tomaron las armas que estaban de servicio y se preservó el parque de armas de este importante centro allí en Cabimas. 4 pistolas automáticas para ser exactos. Muchos de los fugados son de alta peligrosidad. En el resto de los centros de arresto se redobló la vigilancia. Desde el estado Zulia, Lelinda Niari, Televen. Un nuevo intento de fuga se registró en calabozos del 6CPC, en esta oportunidad en la sede ubicada en El Llanito, aquí en Caracas. Cerca de las 11 de la mañana, un grupo de funcionarios del 6CPC realizó una requisa en los calabozos de la estación de El Llanito. De pronto, los reos se amotinaron debido a que no querían que les fuera sustraída ninguna de sus pertenencias, por lo que se generó la alerta de fuga. Algunas personas que se encontraban a las afueras del recinto aseguran que los efectivos descubrieron un boquete donde supuestamente pretendían escapar los reclusos. Sin embargo, esta información no pudo ser confirmada por las autoridades. Los familiares de los privados informaron que no escucharon detonaciones durante el procedimiento. Finalmente, efectivos policiales procedieron al conteo de los 60 privados de libertad que hacen vida en este recinto. Finalmente la situación logró ser controlada, ya que varios grupos de seguridad acudieron a esta subdelegación policial. Marcos Colombo, Televen. Fue abatido hoy Luis Miguel Fernández Soto, uno de los fugados de la sede del CIP-CPC en el Valle, en Caracas, y responsable del asesinato de los 3 funcionarios de guardia en la madrugada de ayer. A través de Twitter, el ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López, confirmó la muerte de Fernández tras un enfrentamiento con la unidad de élite del 6CPC en los valles del Tuy, estado Miranda. En el estado Aragua fueron abatidos 3 presuntos integrantes de la banda El Flipper, que estarían implicados en el ataque a la sede del 6CPC en Maracay, ocurrido el pasado lunes en horas de la noche. En un enfrentamiento entre el 6CPC y un grupo de antisociales en el sector Mata Redonda, cayeron 3 presuntos miembros de la banda El Flipper, dedicada al robo, secuestro, homicidio y extorsión. Los abatidos estarían implicados en el ataque con granadas a la subdelegación Maracay de la Policía Científica. De manera extraoficial se conoció que la casa donde ocurrieron los hechos había sido desalojada por sus propietarios debido a la crecida del lago Los Tacarigua y estaba siendo utilizado por los malhechores como guarida. Los mismos eran conocidos como el Miguelito, el Canilla y Carlos Jesús Aponte, de 23 años de edad, alias el Guajiro. En el lugar de los hechos se incautaron 2 armas de fuego y un vehículo tipo moto. Familiares de Carlos Aponte negaron la versión policial y afirmaron que su hijo no pertenecía a ninguna organización delictiva. Desde el estado de Aragua, Marjorie Arias, Televen. Un efectivo del 6CPC fue asesinado cuando se trasladaba en su vehículo en Caricuao, al oeste de Caracas. Edwin Sánchez era un funcionario administrativo adscrito a la División contra Violencia del 6CPC. Sánchez iba en su carro cuando fue interceptado por un grupo de delincuentes quienes le propinaron un disparo en un costado. Murió mientras era trasladado al hospital Pérez Carreño. Aún se desconocen los motivos del asesinato.
Por último, un comerciante de 63 años de nombre Ernesto Valí González recibió varios disparos por parte de unos motorizados que pretendían robarle un dinero y este se resistió. En los primeros 7 días de abril ya han ingresado 102 cadáveres aquí a la morgue de Bellomonte. Marcos Colombo, Televen. El presidente Nicolás Maduro evaluará la propuesta de enmienda a la Constitución para acortar el periodo de la Asamblea Nacional a 60 días. Ezquerrá ha lanzado una propuesta, la voy a evaluar con absoluta seriedad. Le prometo al país que la voy a... Y si veo que es la posibilidad de despejar los caminos del golpismo y de la utilización de la Asamblea Nacional, yo mismo la activaría, si el pueblo me acompaña. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una concentración para rechazar la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. Allí el constitucionalista Germán Ezquerrá aseguró que el presidente Maduro está facultado para acortar el periodo de la Asamblea a través de una enmienda a la Constitución. El presidente Maduro en Consejo de Ministros también puede presentar una enmienda sin pasar por la Asamblea Nacional. Y esa enmienda, la verdad es que solo requiere un artículo. El artículo único de esa enmienda debe decir: se reduce a 60 días el periodo constitucional de los integrantes de la actual Asamblea Nacional. Ante esta propuesta, el abogado constitucionalista Pedro Alfonso del Pino aclaró que si el Ejecutivo no pretende pasar el escrito por el Parlamento, igual tiene que ser consultado a través del voto, pues el artículo 341 de la Constitución establece que la iniciativa puede darse con el 15% de los ciudadanos inscritos en el registro civil y electoral, y el CNE someterá a referendo las enmiendas a los 30 días siguientes a su recepción formal. Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia declarar inconstitucional la ley de amnistía. Yo he decidido hoy mismo enviar al secretario jurídico de consultor jurídico del Palacio de Miraflores, el diputado Elvis Amoroso, con este documento pidiéndole a la Sala Constitucional declare inconstitucional la ley de amnistía criminal, para que el Tribunal Supremo de Justicia cumpla en pleno ejercicio de sus funciones y tome una decisión. El jefe del Estado aseguró que llamaría a una insurrección cívico-militar si la oposición busca tomar el poder de forma inconstitucional. Fue aprobada en segunda discusión la ley de reforma parcial del Tribunal Supremo de Justicia. El texto legal permitirá la inclusión de 8 nuevos magistrados en la Sala Constitucional. Los diputados del llamado Bloque de la Patria manifestaron que la Asamblea Nacional no tiene iniciativa para legislar en materia del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, recordó que durante el gobierno del presidente Chávez, la Asamblea de turno sí reformó la ley. Nadie del gobierno ni ningún parlamentario dijo nada, porque esta fue una iniciativa de los parlamentarios del gobierno para complacer al presidente Chávez. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros que en aquella legislatura se hubiera tenido la iniciativa en esta Asamblea Nacional y ahora esta Asamblea Nacional no tiene iniciativa legislativa en cumplimiento de sus funciones constitucionales? Aquí no hay más que una vulgar y descarada necesidad de tener una mayoría de jueces llamados magistrados en la Sala Constitucional. La ley es inconstitucional porque viola el artículo 204, numeral 3. No se está diciendo que la Asamblea no puede legislar. Lo que se está diciendo es que no tiene iniciativa respecto a este tema. Asimismo, se dio inicio al debate sobre la ley de referendo, que propone que una vez que se solicite al Poder Electoral revocar un mandato, se tendrá un lapso de 93 días para ejecutar el referendo revocatorio. Los diputados oficialistas calificaron esta ley orgánica como inconstitucional. Artículo 204, numeral 6. La iniciativa legislativa corresponde al Poder Electoral cuando se trate de leyes relativas a la materia electoral. Esta también es inconstitucional. No pierdan tiempo ni nos hagan perder tiempo. Pónganse a trabajar por Venezuela. Esta ley lo que busca es que los venezolanos tengamos salida a la crisis política que hoy tenemos en Venezuela. Crisis política que es causada por un gobierno que no hace su función. ¿Para qué quieren seguir estando en el gobierno si no garantizan la seguridad de los venezolanos? ¿Cuántos muertos van en los últimos años? ¿Para qué quieren estar en el gobierno si la crisis de los servicios públicos se las está comiendo? No hay agua, no hay electricidad, no sirve ningún servicio. Más temprano, el Poder Legislativo aprobó en segunda discusión la ley que le otorgará los títulos de propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Por último, la ley de referendo fue diferida y será discutida el próximo martes 12 de abril.
Contralor General de la República, Manuel Galindo, señaló que las personas vinculadas con corrupción no deben recibir beneficios de la ley de amnistía. Ante el Parlamento también señaló que en los próximos días presentará un documento con la postura oficial de su despacho sobre la reforma de la ley de Contraloría General. Se pretende ahora establecer un autoperdón, lo cual consideramos improcedente desde todo punto de vista legal y moral. La ley de amnistía no aplica en los hechos o delitos contra la corrupción, porque los hechos y delitos contra la corrupción lesionan los derechos humanos. En cuanto a la reforma de la ley de la Contraloría General, aseguró que tiene amnistías camufladas sobre hechos de corrupción. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la memoria y cuenta presentada ante la Asamblea Nacional. Allí el Contralor General informó que las inhabilitaciones aumentaron en 781% con respecto al 2014 y que entre los sancionados figuran autoridades municipales, contratistas, gerentes, directivos y presidentes de institutos públicos. Tenemos 375 sanciones accesorias a la declaratoria de responsabilidad administrativa, todas correspondientes a inhabilitaciones para el ejercicio de las funciones públicas. Se impusieron 482 sanciones de multas, que equivalen a 22.563.237 bolívares con 18 céntimos, representando esto un aumento respecto al 2014 del 132,42%. Igualmente, a los 107 ciudadanos y ciudadanas restantes se les formularon reparos, que equivalen a 21.663.331 bolívares con 89 céntimos. A su salida del hemiciclo de sesiones, el Contralor General de la República evitó pronunciarse sobre los Panama Papers por considerar que es un hecho reciente. Mardoley Prim, Televen. Oficialistas y opositores se enfrentaron esta mañana en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral tras la llegada de representantes de la Mesa de la Unidad Democrática que consignaron por tercera vez la petición del mecanismo sobre cómo se deben presentar las firmas para la solicitud de referendo revocatorio. Estaba previsto que a la sede del ente comicial acudiera el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Chuo Torrealba. Sin embargo, al tratar de movilizarse, tanto él como los diputados que lo acompañaban fueron atacados por grupos oficialistas lanzándoles piedras y otros objetos contundentes. Los afectos al gobierno realizaban una movilización en apoyo a la no aprobación de la ley de amnistía. Finalmente, al CNE llegó el diputado Ismael García, acompañado de José Luis Cartaya, subsecretario de la MUD, junto a otros parlamentarios, e hicieron entrega por tercera vez de la petición. Hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta del CNE sobre la solicitud de que se nos otorgue la planilla. El gobierno no solamente está utilizando una posición de dilación, de manguarear, de ganar tiempo para evitar lo que no va a poder evitar, a pesar de todo lo que hoy montaron, con el apoyo, y así lo denuncio, señor ministro Vladimir Padrino López, con el apoyo de la Guardia Nacional, simple y llanamente porque de manera pacífica vinimos a reiterar lo que constitucionalmente el pueblo venezolano nos ha encomendado como mandato. García informó que en esta oportunidad fueron atendidos por el rector Luis Emilio Rondón. Nos garantizó que hoy mismo va a plantear a la señora Tibisay Lucena y al directorio para que este tema se discuta. Y el directorio del CNE, encabezado por su señora presidenta Tibisay Lucena, en las próximas horas debe darle una respuesta contundente al país. Durante la cobertura tanto de la comisión de la MUD, que fue al CNE, como de la sesión de la Asamblea Nacional, producto de la movilización y los enfrentamientos, resultaron heridos 2 periodistas, además de la cámara de la televisora Telecaribe, la cual fue golpeada hasta dañarla. La fracción opositora espera que el Consejo Nacional Electoral se exprese lo antes posible con entonces el documento que indique cómo se realizará la recolección de firmas. Recordemos que según las fechas presentadas por el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, si esto sucede este mes, se estaría hablando de un posible referéndum revocatorio para el mes de noviembre. Carolina Bigot, Televen. Fue publicado en Gaceta Oficial número 40.880 el decreto que establece los días viernes como no laborables para el sector público.
a partir de este 8 de abril, y mientras persistan los efectos del fenómeno climático El Niño. El decreto establece que se excluyen de su aplicación las actividades que no puedan interrumpirse, entre ellas el transporte de valores, agua potable, alimentos, medicinas, insumos médicos, químicos, combustibles y afines, así como materiales de construcción destinados a la Gran Misión Vivienda Venezuela, rubros agrícolas de la Gran Misión Agro Venezuela y desechos de origen domiciliario. Por otro lado, fue nombrado Juan Carlos Ugarte, ex jefe de gobierno del Distrito Capital, como director general del Servicio de Administración de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME. El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios exhortó al Gobierno Nacional a que tome decisiones efectivas para que se solucionen los problemas que en la producción del país. A juicio de Consecomercio, según el balance trimestral de este año, les inquieta la indiferencia con la que el gobierno asume su responsabilidad de crear condiciones para que se recupere la producción nacional. Asimismo, reiteraron que se deben implementar medidas que incluyan la erradicación de los controles de cambio y de precios. Además, indicaron que la crisis en materia productiva e inflacionaria no cambiará si el gobierno continúa con lo que consideraron un gasto desenfrenado, el cual es financiado con devaluaciones e impuestos que finalmente destruyen la capacidad de compra de los venezolanos. El abogado tributario Daniel Betancourt afirmó que el pago de $44 como impuesto de salida en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía para quienes adquirieron boletos en moneda extranjera viola el principio de igualdad y generalidad tributaria y el derecho de igualdad ante la ley. Ilegal por una parte, porque es una interpretación no racional ni admitida de los artículos 116 de la Ley del Banco Central, 146 del Código Orgánico Tributario y 24 del Convenio Cambiario 35, cuya conjunción se interpreta que usted puede liberarse de su obligación tributaria, es decir, puede pagar el impuesto de salida, bien sea por el pago en dólares o bien sea por el pago en bolívares. En otras palabras, el Estado Vargas, tal de la redacción que quedó de la discusión en la Cámara Legislativa, exige que el pago sea directamente en dólares, lo cual es ilegal. Catalogó al impuesto de excesivo debido a la restricción de divisas que existe en Venezuela, punto donde coincidió con el director de ANAUCO, Roberto León Paralí, quien considera que es grave esta situación. A su juicio, el gobierno nacional está legalizando la compra y venta de boletos en moneda extranjera. El establecer la moneda, el pago de impuestos en moneda extranjera es un reconocimiento que está haciendo el gobierno nacional, pero un reconocimiento expreso de que sí hay dependencia del bolívar frente al dólar. ¿Cómo nos puede decir algún vocero que no tiene nada que ver el dólar con el bolívar y que cualquier intento de vincular el dólar con el bolívar en la venta de servicios y bienes está dentro de una llamada guerra económica o dentro de un plan de desestabilización, pero por otra parte nos están imponiendo ya el pago de dólares para impuestos de la República? Considera que debe ser prohibida la venta de pasajes aéreos en moneda extranjera de forma inmediata. Esta tasa fue fijada por el Consejo Federal Legislativo del Estado Vargas, luego de sancionar la Ley de Tributos, que fija el cobro de la tasa aeroportuaria del Terminal Aéreo Internacional de Maiquetía en 4 unidades tributarias, que es igual a 708 bolívares para las personas que compren boletos en moneda nacional y en $44,40 para quienes lo hacen en moneda extranjera. Según el presidente del CLEF, José Félix Varela, esta decisión está bajo lo establecido en la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela en el artículo 116. A su juicio, esta medida busca paralizar una supuesta fuga de divisas que se genera a través de las agencias que venden boletos en dólares. La decisión lo que está es obligando a las líneas aéreas que cobran, porque las líneas aéreas son agentes de retención, que cobran en divisa, entonces le den al Estado venezolano el porcentaje correspondiente a la tasa aeroportuaria en divisa. Si estamos corrigiendo algo que no venía haciéndose bien hasta ahora, pero no estamos aumentando para la tasa, el monto de la tasa para quien la está adquiriendo en dólares. Para el presidente de Conceturismo, José Yapur, hasta el momento no afectará al sector que representa, pues asegura que la tasa se venía cancelando desde el momento que iniciaron las emisiones de boletos en divisa.
Ya existía pues una tasa fija que estaba establecida de un cambio de 13 bolívares por dólar, y lo que se hacía era la conversión de ese impuesto a 708 entre el valor de esa tasa, y ese era el cálculo que se daba. O sea que las personas que adquirieron sus boletos en dólares en el pasado pues pagaban el equivalente a una cifra similar a la de 44 dólares, que es la que está colocando ahora la autoridad. Entonces, por eso es que creemos que el efecto no se va a sentir. El pago de esta tasa en dólares se realizará desde el momento que aparezca en Gaceta Oficial y aplicará a quienes emitan boletos en dólares posterior a la publicación. Harley Monseguilemán, Televen. Conatel citará en los próximos días a operadores de televisión por suscripción y proveedores de contenido para evaluar la situación del servicio, ya que recientemente fueron retirados de la grilla algunos canales internacionales. El director general de Conatel, William Castillo, señaló que los planteamientos de los operadores están siendo recogidos y evaluados dentro del motor de telecomunicaciones e informática. Consideró impulsar una cultura del buen uso del servicio y combatir la ilegalidad y la piratería, tanto de los operadores como de los usuarios. A partir de hoy, el Centro Médico Docente La Trinidad suspenderá varios de sus servicios por falta de agua. En el comunicado informa que no ofrecerá servicios de consultas, laboratorios, imágenes ni intervenciones quirúrgicas electivas. Asimismo, las visitas a pacientes hospitalizados se restringen a un solo acompañante. Agrega que las medidas continuarán hasta solventar el problema y que notificará por sus cuentas oficiales @CMD La Trinidad y www.cmdlt.edu.be la restitución de los servicios. Secuestran a un ganadero en su finca en el sur del lago de Maracaibo, en el estado Zulia. En breve, los detalles. Estás viendo el noticiero. El ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó que el Estado Mayor Eléctrico se trasladó hoy hasta el Guri para así evaluar la situación que se presenta en la represa. Mota explicó que en un tramo del embalse, que en tiempos de lluvias estaría en niveles óptimos para la navegación, se observa la gabarra que se empleaba para las reparaciones de la represa. Señaló que la sequía causada por el fenómeno El Niño transformó la zona en un desierto. Finalmente exhortó a diversos sectores del país a reducir el consumo eléctrico nacional. Representantes del sector empresarial de Ciudad Guayana indicaron que el impacto de los racionamientos eléctricos en el país será de más de 75% y exhortan al gobierno nacional al diálogo para la recuperación del aparato productivo. Hemos pedido la planificación, cuál es el plan de racionamiento verdadero para que las personas, los venezolanos, los conozcamos. Alertamos, por lo menos en Guayana, que las pérdidas pues van a ser sin precedentes. Son muchas las empresas que están ya en cierre técnico. En el primer encuentro entre los trabajadores de empresas básicas de Ciudad Guayana, representantes del sector comercio de las diferentes cámaras de la región y del representante de la Organización Internacional del Trabajo, Jorge Roy, exhortó al gobierno nacional a asistir a las mesas de diálogo que convocarán para la búsqueda de soluciones de la crisis económica y social que atraviesa el país. Que tuvimos una reunión en Ginebra con el Ministerio del Trabajo y obligó la OIT a sentarse en una mesa a los trabajadores, a los empleadores y a los gobiernos, especialmente al gobierno de Venezuela, para hacer una agenda de trabajo que tenía que haber comenzado el 5 de abril, el día de ayer no pudo ser, ahora va a comenzar el día 19, con una frecuencia periódica de cada 15 días en el Ministerio del Trabajo. Por su parte, los trabajadores de las empresas básicas de Guayana consideran que es importante una mesa de diálogo urgente tras encontrarse el nivel de producción de dichas empresas en un poco más de 20%. Cada vez que nuestra producción baja en las empresas básicas, cierran una Santa María en una empresa transformadora a nivel nacional y son trabajadores
que van a la calle. Ahí vemos el tema de la Polar, con las chapas, con las latas para hacer refresco, para hacer cerveza, porque es que no hay aluminio suficiente. Para el próximo 1 de mayo convocaron a una gran movilización que denominaron Salvemos a Guayana, en la que esperan cuente con la participación de diferentes sectores productivos, así como también de representantes del gobierno y de la Asamblea Nacional. Desde el estado Bolívar, Ayerín Castelar, Televen. Trabajadores de Corpoelec protestaron trancando distintos puntos de la ciudad capital. Manifestaron por la obtención de un contrato colectivo. A tempranas horas de la mañana, trabajadores de la empresa estatal decidieron tomar las calles para exigir al Ejecutivo Nacional mejoras en los servicios en cuanto a la calidad laboral. Hoy hemos tomado la calle para decirle al país que esta emergencia eléctrica no es imputable a los trabajadores. Exigimos contratos ya. El presidente de la República el día de ayer pidió el apoyo del país. Bueno, nosotros, los eléctricos, le decimos que queremos su apoyo, pero para que nos firme esa convención colectiva que tiene ya 5 años vencida. Esta actividad también se estuvo llevando a cabo en la sede de Corpoelec de La Yaguara, al oeste de Caracas y al este en El Marqués. El contrato colectivo es una deuda de carácter público que tiene que ser cancelado en términos inmediatos y perentorios, sobre la base de que el trabajo es un hecho social, que este gobierno que se autodenomina obrerista, por el contrario, le ha venido eliminando los beneficios de carácter social a la masa trabajadora. Los trabajadores de Corpoelec aseguran que se mantendrán en la calle hasta que les firmen el contrato colectivo y, de ser necesario, irían hasta Miraflores para exigir su derecho. Marcos Colombo, Televen. Concejales del Partido Socialista Unido de Venezuela en la población de Saraza, estado Guárico, presuntamente vinculados en hechos de extorsión, fueron desincorporados de sus cargos en la Cámara Municipal. Procedió a suspender de manera temporal a estos concejales hasta que se esclarezcan los diferentes hechos y el pueblo de Saraza, todo el pueblo de Guárico y toda Venezuela comprenda pues que en lo que es el tema de la corrupción y el tema que de alguna u otra forma se pueden evidenciar hechos punibles, estamos completamente en contra. Los 3 concejales implicados, Ed Álvarez, Carmen Graciela Corrales y Glevia Suájes, fueron denunciados ante la Cámara Municipal el pasado 29 de marzo y en la alcaldía de este municipio el 15 de febrero. Comerciantes que denunciaron el hecho destacaron que desde el Palacio Municipal les indicaron que todos sus papeles se encontraban en regla. Me solicitaron mis papeles y yo les mostré la cartelera informativa y me estaban diciendo que tenía algunos papeles que no estaban en regla. Y yo acudí a la alcaldía y ellos me estaban quitando una cantidad de 400.000 bolívares. ¿Por qué? Diciéndome que yo no estaba en regla, pues. Que mis papeles me faltaba un artículo o algo. Los concejales implicados desmintieron esta denuncia y al mismo tiempo denunciaron que al momento de ser desincorporados de sus cargos no fueron notificados. Somos personas de todos los partidos socialistas unidos de Venezuela y que hacemos un trabajo transparente, un trabajo de día a día de calle en todos y cada uno de las comunidades. Por tal razón vemos un ensañamiento, un odio, porque salimos en todos los periódicos, salimos en todos los medios como que ya fuéramos unos culpables. Las investigaciones de este caso las lleva a cabo el Ministerio Público, ente encargado de determinar la responsabilidad de los ediles vinculados en este hecho. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Fue secuestrado un ganadero en su finca en el sur del lago de Maracaibo. Los secuestradores, usando pasamontañas, sometieron y amordazaron a los presentes en la finca 5 de Julio, ubicada en la población de Casigua El Cubo. Desde allí se llevaron en su propia camioneta a Fernando Barbosa, de 37 años de edad. Comisiones del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional están en la zona desplegados con la intención de evitar que la víctima sea sacada hacia Colombia, debido a que el municipio Jesús María Semprún limita con el vecino país. Ninguna autoridad confirma o niega el hecho. Se presume que esta nueva víctima de secuestro es familiar directo del diputado y exgobernador del Zulia, Omar Barbosa. Desde Maracaibo, Lenín Daniel, Televen. Fueron acusados 5 trabajadores del Banco Bicentenario detenidos el pasado 18 de febrero por su responsabilidad en solicitar dinero a personas de la tercera edad a cambio de agilizar el cobro de sus pensiones. El hecho ocurrió en el estado Carabobo. Los 5 sujetos eran cajeros del banco y fueron acusados por delitos de corrupción. El Ministerio Público solicitó el enjuiciamiento de los individuos que se encuentran recluidos en el centro penitenciario de Tocuyito en esa entidad.
Hacemos una pausa en el noticiero estelar. Al regreso, más información. Estás viendo el noticiero. Estudiantes de veterinaria de la Universidad Rómulo Gallegos, núcleo Sarasa, en el estado Guárico, denunciaron que tienen más de 4 semanas sin recibir agua por tubería debido al robo de una pieza que permite el bombeo a la institución. Los académicos destacaron que el AMPA los mantiene azotados. Indicaron que a pesar de las denuncias, sus voces no han sido escuchadas. Hicimos la correspondiente denuncia al Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas sin obtener ninguna respuesta. Cabe destacar que todos los robos que se han presenciado aquí en la universidad han sido denunciados y nunca hemos obtenido respuesta por ningún ente de gobierno. Igualmente señalaron que no cuentan con transporte y reactivos para efectuar las prácticas. Indicaron que el presupuesto que recibe la institución no es suficiente. Aquí llega un dosavo de 14.000 bolívares, creo que cada 3 meses. Y si llega el año pasado hubo un retraso de año y pico por ese dosavo de 14.000 bolívares, que eso es nada, eso se va en 2 desinfectantes y el taxi para allá para el centro. Los estudiantes apuntaron que de no obtener respuesta, saldrán a la calle en modo de protesta. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. En el estado Aragua continúan recuperando la capa asfáltica del municipio José Ángel Lamas, donde se espera colocar más de 30.000 toneladas de asfalto durante el 2016. Estamos culminando con el primer circuito que asciende a 1.200 toneladas con una inversión de aproximadamente 34 millones de bolívares fuertes. Nosotros cumpliendo pues con la palabra empeñada de nuestro gobernador Tarek Aizami, que es Santa Cruz libre de huecos. Aquí estamos nosotros pues en lo que es el casco central, haciendo específicamente en la calle Oriente. En un 70% se encuentran los avances en los trabajos de asfaltado dentro de la municipalidad. Cuando entremos nosotros en la segunda fase, que tiene que ver ya con el segundo eje de asfaltado en el municipio de José Ángel Lamas, vamos a abordar la calle Sucre, la calle Urdaneta, la calle El Ganado, la calle Bolívar, y nosotros pues estaríamos ascendiendo a las 6.000 toneladas que hemos planificado pues colocar durante este año 2016. Asimismo se iniciará dentro de la jurisdicción la rehabilitación de 2 tanques aéreos capaces de almacenar 2,5 millones de litros de agua. Desde el estado Aragua, Marjorie Arias, Televen. Habitantes del caserío Memo, ubicado entre Aragua y Guárico, trancaron por más de 10 horas la carretera nacional Dos Caminos Valle de la Pascua ante la falta de alimentos. Desde las 7 de la mañana, familias de este caserío, ubicado entre las poblaciones de Chaguaramas y Valle de la Pascua en el estado Guárico, decidieron trancar la vía para exigir a las autoridades implementen medidas para la distribución de alimentos. Se pudo conocer que los habitantes de este sector deben viajar hasta 2 horas hasta la población de El Sombrero, Valle de la Pascua o Chaguaramas para poder comprar comida y en muchas ocasiones no consiguen. Indicaron que ante esta situación también se ven afectados los caseríos de Cardoncito, Samanito Guárico, Samanito Aragua, El Pájaro, El Pegón, El Muerto, Chupulún, El Toro, Las Panitas, entre otros. Exigen a las autoridades competentes activar la distribución de alimentos de Mercal que se encuentra en la zona o implementen la venta de alimentos por lo menos cada 15 días. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Con el fin de generar empleos e impulsar ingresos económicos no petroleros, en Barcelona se establecen rutas de turismo histórico educativo. La medida busca contribuir a la reactivación del aparato productivo a través de la historia de Venezuela en los escenarios coloniales. El turismo histórico como un elemento fundamental y de gran peso en nuestra ciudad, que tiene distintas edificaciones de carácter arquitectónico importantes para la historia, importantes para la ciudadanía y que sin lugar a duda son un referente y un producto bien importante para los visitantes, los propios y visitantes que vienen a ver y a estar en estos espacios con motivo de su importancia para Venezuela. Las declaraciones fueron dadas en la conmemoración de la Casa Fuerte de Barcelona, sitio estratégico que jugó un papel importante en la lucha independentista y que actualmente se convierte en un icono de interés turístico, donde se realizan excursiones educativas y privadas para dar a conocer parte de la historia de Venezuela. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen.
¿Cuáles son los alcances de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre la ley del Banco Central de Venezuela? ¿Hasta dónde puede llegar Maduro en sus decisiones? ¿Sabe cuántos policías y militares han sido asesinados por la delincuencia solo en 3 meses? Se lo informa Quinto Día en su edición que ya circula en todo el país. Los secretos de 2 escándalos en España y Venezuela y los documentos de Salmerón y Sebastián Abarráez son otros de los temas de Quinto Día. Colombia aprobó el matrimonio para parejas del mismo sexo. En breve, el panorama internacional. Estás viendo el noticiero. La Corte Constitucional de Colombia aprobó hoy el matrimonio para parejas del mismo sexo, tras estudiar 4 tutelas de varios activistas. Con esta decisión, la Corte extiende la figura del matrimonio a todos los géneros en Colombia. Esto quiere decir que ningún notario o juez podrá negarse a celebrar este tipo de uniones bajo la nueva denominación. Se espera que en un periodo de 10 días esté lista la sentencia definitiva. La presidenta Dilma Rousseff convocó hoy a un gran pacto para superar la crisis que paraliza a Brasil, tras la apertura de un procedimiento de impeachment en el Congreso. Aclaró que dicho pacto pasa por el respeto a los más de 43 millones de votos que la reeligieron en octubre de 2014 para un segundo mandato. También en Brasil, la fiscal general recomendó el jueves a la Corte Suprema anular la designación de Lula da Silva como ministro de Dilma Rousseff por considerar que se trató de una estrategia para escapar de la justicia ordinaria en el caso Petrobras. Estados Unidos rechazó la acusación del presidente ruso Vladimir Putin de que el gobierno estadounidense está detrás de las filtraciones recogidas en los Panama Papers, que relacionan a políticos y empresarios de todo el mundo con paraísos fiscales. Putin calificó de producto informativo los papeles de Panamá, ya que estos estarían elaborados por encargo de Occidente para contrarrestar la creciente independencia política y económica de Rusia. El primer ministro británico David Cameron admitió hoy bajo presión que tiene acciones en el fondo offshore de su padre, registrado en las Bahamas, luego de las revelaciones de los llamados Panama Papers. Los miembros de la oposición laborista pidieron inmediatamente la renuncia, catalogándolo de deshonesto. El venezolano Víctor Martínez comenzó con buen pie la nueva temporada con los Tigres de Detroit y se convirtió en el primer bateador emergente de las Grandes Ligas en conectar par de cuadrangulares en los 2 primeros juegos. Martínez se mostró satisfecho al sacar la pelota del campo en el 9º episodio, ante los envíos del lanzador de Miami Marlins, Chris Neighborson, hacia el jardín izquierdo. El nacido en el estado Bolívar se convirtió en el primer bateador emergente de las mayores, desde 1914, en conectar un jonrón en cada uno de los 2 primeros choques de la temporada. Ahora veamos qué nos trae lo actual. No se aparten porque en la próxima parte les contaré sobre la suspensión de la gira de Janet Jackson. Ya venimos. Estás viendo el noticiero. Hola Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros basta un tuit en nuestras cuentas. @loactual, Instagram @loactual_TV y por supuesto mi cuenta @DeborahMenicucci. Comenzamos contándoles que el cantante Drake sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de 2 nuevos temas musicales con la ayuda de Jay-Z y Kanye West. Todo apunta a que estos sencillos formarán parte de su próximo álbum, que llevará por título Views from the Six. Pop Style fue el primer mensaje que publicó el artista y un poco más tarde colocó otro con el nombre del tema One Dance, sencillo que contó con la colaboración de los raperos Whiskey y Kyla. Hace unas semanas el artista comentó que se encontraba preparando su nuevo disco, por lo que pronto podría ser estrenado.
Además, comentó que estará acompañado de una gira de conciertos. Hablando de cantantes, Janet Jackson anunció la suspensión de su gira a través de un video en su cuenta de Twitter. En el clip, la cantante reveló que el cambio repentino en la gira ha sido porque ella y su esposo están haciendo planes familiares y el médico le ha indicado reposo. Este hecho pone en el centro de atención los rumores que señalan que la menor de los 5 hermanos Jackson podría estar embarazada. Y aunque no se ha confirmado, de ser cierto sería el primer hijo de la intérprete de 49 años. Además, la estrella aprovechó para agradecer el amor y la lealtad de sus fans, a sus bailarines, bandas y equipo técnico. Y dijo que no veía la hora de reanudar la gira del disco, que fue número 1 tras su lanzamiento. Para las personas que se van a casar, les cuento que existe una persona encargada de hacerles los preparativos de una forma más fácil. Pero si también quieren aprender de este arte, los invito a que vean la entrevista que realizó mi compañera Andreina Castro. Adelante. Mi querida Venezuela, me encuentro en muy buena compañía y se trata precisamente de Ana, una digna representante en Latinoamérica de todas esas wedding planners maravillosas que de alguna manera pues nos ayudan a organizar una espectacular boda. Bienvenida a Lo Actual, qué rico tenerte aquí y sobre todo en nuestro país, Venezuela, porque además sabemos que vienes de alguna parte de Latinoamérica, específicamente de Uruguay. Así es, bueno, muchas gracias por este recibimiento, bueno, muchas gracias a todos los televidentes por este espacio, la verdad que es fantástico, estamos muy felices de estar en Venezuela una vez más, es el 4º año que el Instituto Wedding and Event Planner está brindando esta certificación internacional. ¿Qué significan realmente para las novias tener pues una wedding planner? Es un asesor, tener un asesor de confianza, una persona que efectivamente esté brindándoles todos los detalles que tienen que ver con su pensamiento en función de lo que quieren gastar, de lo que pueden evidentemente invertir en esa fiesta, pero también de sus necesidades y de tus sueños, que es una industria que ha crecido mucho. Venezuela ha crecido mucho, sigue haciendo bodas espectaculares Venezuela. Venezuela está en el país número 3 dentro de Latinoamérica con el mayor rango de bodas efectivamente muy bien logradas y muy bien hechas. Con Susana Fernández, que es la representante de INIVEP aquí en Venezuela, estamos trabajando muy duro hace muchos años, tratando de, a pesar de que a veces es bastante complicado poder llegar a Venezuela, hacemos el esfuerzo por poder estar porque confiamos en este país y porque confiamos en el valor agregado que dejan los organizadores de eventos a la hora de proyectarlo. Precisamente comentas y hablas de Susana Fernández, que precisamente ella es mi wedding planner, una wedding planner a la que quiero muchísimo, además. También fue la mía, ¿eh? Entonces creo que no estoy tan equivocada. ¿Cómo ha sido entonces tu alianza con Susana? Bueno, con Susana nos conocimos en México hace 5 años atrás. Ella fue mi egresada en Ciudad de México y comenzamos a evaluar las posibilidades de llegar justamente a Venezuela, a brindar esta certificación internacional que tiene un número de registro único mundial. ¿Es cierto que las wedding planners se llegan a convertir hasta en psicólogos? Bueno, a ver, uno tiene que estar preparado para todo, es una realidad. A veces no es tan fácil manejar las suegras, ¿verdad? A veces no es tan fácil manejar a los novios. Antes los novios, te voy a decir, dejaban como que todo se resuelva en manos de las novias. Hoy no, hoy ellos quieren decidir. No sé cómo es tu caso, pero hoy quieren decidir un poquitito. Pero en mi caso no es así, en mi caso yo tengo los pantalones de la casa y yo decido todo en esa boda, no puedo opinar. Yo quiero que él esté aquí presente para corroborarlo. Mira las redes sociales para toda Venezuela y dónde los podemos conseguir, dónde podemos ingresar además para esas personas que además les encantaría certificarse como wedding planner. Siempre los invitamos a que se informen, es decir, nosotros siempre estamos abiertos a que se informen. Nos buscan en Google, Instituto Wedding and Event Planner, somos en Latinoamérica tenemos más de 15 filiales, así que no importa el país donde estén, siempre hay un representante nuestro en ese país. Bueno, y aquí en Venezuela está mi querida @Susana Fernández 1. Gracias por tus palabras y sobre todo gracias por existir para esas novias y esas futuras novias que están organizando entonces una boda en Venezuela. En muy buena compañía me despido, soy Andreina Castro y esto es Lo Actual. Con esta buena información me despido. Los invito a que no se pierdan toda la programación que tiene Televen, tu canal. ¡Feliz noche, Venezuela! Amigos, así llegamos al final de esta emisión de El Noticiero. Mire, como que Andreina se nos casa, ¿no? Oye, sí. Felicitaciones. Continúen en Suerte, sintonía. éxito. Sí, así es. Muchísimo éxito. Continúen en sintonía de Televen. Gracias por su atención. Buenas noches.